Yo tipo 6 y 5 me voy. Bueno, ¿vas a dar clases? Sí, Aníbal, justamente respecto de lo que dijiste de este discurso de conectar con la sociedad, de una política alejada de las estructuras, digamos, tradicionales, eh, ¿no te parece que hay una conexión entre ese espacio político que ustedes supieron capitalizar, que significaba un cierto descontento por parte de gran parte de la ciudadanía hacia la política tradicional, y lo que pocos años después va a pasar en el 2001? Este repudio al acuerdo de cúpulas, a la política de los políticos y alejada de la... Sí, ¿O no? sí, Chacho no cuestionaba la política, al contrario, defendía la política. Lo que cuestionaba eran estos acuerdos a espaldas de la sociedad o para defender los intereses de los sectores políticos y no los diferentes los, intereses de la sociedad. Por eso nosotros emergíamos como una fuerza dispuesta a, a luchar por el poder, a luchar por cargos, o sea, dentro del sistema, para defender los intereses de la sociedad y no los intereses de tal o cual dirigente o sectores políticos. Esta era la idea, el discurso, si se quiere, no sé si romántico o no, pero lo sentíamos así. ¿Qué pasó después? Se vio la necesidad de confrontar con el menemismo, y en esa búsqueda de unidad también vino la unidad con el radicalismo, para ganarle al menemismo. O sea, no era al peronismo, porque el peronismo, había muchísimos peronistas con nosotros, y Chacho Álvarez, el principal dirigente, venía del peronismo, no renegaba el peronismo. ¿Cómo iba a renegar el peronismo? Renegaba de las estructuras del PJ o de quienes manejaban las estructuras del PJ en ese momento. Es decir, no era lo mismo un PJ con un líder como Menem que un PJ un líder como Kirchner. Te puede gustar uno u otro, pero iguales no son. Es decir, entonces, desde ese lugar, claro, cuando vamos y hacemos la unión para ganarle al menemismo, resulta que dentro del radicalismo nos triunfa en la interna, es decir, el sector más conservador, que era de la Rúa y no del alfonsinismo, con lo cual nosotros nos vimos encajados, una fuerza rebelde, centroizquierda, qué sé yo, dentro de una estructura donde el que lo dirigía no eran los sectores más progresistas, si se quiere, del radicalismo, sino el sector más conservador. Digo, objetivamente, después te puede gustar más uno u otro, vuelvo a repetir, cada uno tiene su gusto, pero objetivamente así, y eso nos genera una entrada en contradicción. Chacho Álvarez, de todas maneras, era un dirigente en ese sentido que no buscaba su propia conveniencia, su ruptura, porque él podría, a ver, él lo que hizo era el mejor defensor del gobierno, a pesar de que por abajo le decía de todo de la Rúa, conservador, pero era el vice y habíamos armado, y entonces era el mejor defensor. Después se pelea cuando en definitiva tiene conflictos internos a él, y bueno, ahí se pelea con el tema de las coimas en el Senado, etcétera, etcétera. Pero obviamente nosotros nos golpeó esa alianza, porque si bien significó ganarle al menemismo, lo que vino no fue algo, fue la alianza, y hemos hecho muchas críticas sobre el resultado de ese gobierno de la alianza, finalmente. Es decir, que no lo conducíamos nosotros, y yo voy a decir algo, tal vez, creo que Chacho, yo la verdad que Chacho lo quiero mucho, lo respeto muchísimo, y le reconozco como en esa época un tipo con una iniciativa. Cuando uno estaba discutiendo esto, él estaba a 50 metros más adelante, ¿no? Pero él subestimó en definitiva la capacidad nuestra como fuerza política para poder tener cargos ejecutivos de gobierno. Era como diciendo, bueno, somos como unos chicos universitarios acá, que llegamos hasta acá, mirá, llegamos y somos, y entonces le dejaba lugares al radicalismo, como si ellos sí tuvieran experiencia para gobernar, y en definitiva, después, digamos, depende de la capacidad, la construcción política y la estrategia que uno tenga, es decir, podrá tardar un poquito más o no en resolver algunas cosas, pero él como diciendo, si nos metemos así como una fuerza política histórica que viene de años, bien, tomamos todo esto, como somos nuevos, no, y era como ese temor, y eso determinó que tampoco pudiéramos incidir como Frepaso ya en
en esa alianza. Éramos como un sector que estaba dentro de la alianza, pero que no dominaba la alianza ni mucho menos. Podía tener presencia con la política, por eso fue muy fuerte el golpe cuando él renunció, está claro, para la alianza en sí. Pero bueno, eso era básicamente. ¿Vos sentías que la reforma, cuando estaban en el proceso de reforma, se sentían acompañados por la ciudadanía? Donde en realidad él dice eso, discutamos las cosas que le interesan a la gente, y en la gente lo que estaba en el Pacto de Olivos y la reelección presidencial. Después había cosas que, jefe de gabinete, pero efectivamente vos, Chacho lo dice muy bien, ¿quién se iba a conmover en la sociedad por un jefe de gabinete? Entonces, creo que en definitiva la agenda de la constituyente no era una agenda de la sociedad. Y por eso nosotros que cuestionábamos eso teníamos buen respaldo de la sociedad. Es decir, cuestionábamos esa estructura política, veníamos de afuera, éramos nuevos, queríamos discutir las cosas que le interesaban a la gente, etc. Y bueno. Aníbal, una pregunta, este tema de la gente. Nosotros como profesores y profesoras universitarios, ¿cómo le explicamos a los alumnos qué es la gente? ¿Es el electorado? Porque la sociedad está fragmentada, es diversa, heterogénea, contradictoria en algún punto. No hay un único sentido, ¿o sí? No, bueno, a ver, primero somos todos habitantes, ciudadanos, personas con derechos, tengamos el estatus social que tengamos, y formamos parte de esta sociedad donde no todos somos iguales. Porque en Claro. una sociedad, más allá de que todos tenemos los mismos derechos, hay algunos, es como si fuera una carrera, pero unos parten 10 kilómetros adelante y otros parten 10 kilómetros atrás. No, está bien. Vamos a ver quién gana ahí, muchachos. Pongámonos más o menos en igualdad de condiciones. Entonces, a partir de acá empieza los conceptos. Entonces uno dice pueblo y se supone que el pueblo es la sociedad que no arranca a 10 kilómetros adelante, arranca en el kilómetro 0 o en 1, en 2 o en 3, pero no a 10. Y entonces después empiezan las categorizaciones. Todo es válido porque decir sociedad, gente, pueblo tampoco te dice mucho. Es decir, ¿todos estamos a favor de la gente? Sí. ¿Todos estamos a favor de la sociedad? Sí. ¿Todos estamos a favor de tener igualdad de derechos? Sí. Bueno, ok. Pero no es lo mismo haber nacido en un pueblito del interior de Formosa o del interior del Tercer Cordón que haber nacido en Belgrano en una familia con recursos que te garantiza educación. Esto, después está el que le salva bien o mal, o el que es vivo o no es vivo, o el que trabaja o no trabaja. Eso en todos lados es así. Ahora, la verdad que, porque yo estoy, nadie puede desconocer los méritos en una sociedad. Porque vuelvo a repetir, está el que le gusta chorear y el que le gusta trabajar y el que no va a... Ahora, empecemos a reconocer los méritos cuando todos salimos más o menos, no te digo que todos salgamos de la línea partida, ¿eh? Uno en el 0, otro en el 1, otro en el 2, para no, otro en el kilómetro 20, arranque ahí, no me diga que, bueno, entonces creo que los conceptos de sociedad, de gente en el globo, todos estamos acá dentro. Ahora, después empezamos las categorizaciones que son válidas, ¿eh? Y cada uno las tendrá, y por eso también cuando uno se dice a favor de todos, y es muy difícil. ¿Por qué? Porque también en la sociedad, y afortunadamente, hay diferentes opiniones. Entonces, es muy difícil estar con el 100%. ¿A qué A favor sectores de una sentían medida, la ustedes que verdad, es representaban, rarísimo. Aníbal? Y las políticas ¿A qué son sectores decisiones. sentían Y que las representaban? decisiones, Perdón, ¿a qué sectores precisamente ustedes nosotros, sentían que representaban? sí, nosotros creíamos, creo, y mirando a la distancia, que representamos los sectores urbanos clase media en aquel entonces. No llegábamos todavía a los sectores, ¿cómo se puede decir?, populares, o los sectores bajos, que esos seguían vinculados al peronismo. Es decir, con Menem o sin Menem.
Entonces nosotros sí teníamos una fuerte presencia en toda la clase media urbana, y creo que en ese momento representábamos eso.